Hoy 3 de agosto en Interfaz, nuestro reportaje del día nos habla sobre la iniciativa de Ibermuseos, un importante espacio de fomento de los museos de la región. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad explora algunas de las plataformas y aplicaciones a través de las cuales genera y difunde contenidos que contribuyen a la educación ambiental. Buenas noticias para quienes les cuesta trabajo aprender matemáticas. El Instituto Politécnico Nacional propone un nuevo método de aprendizaje. El Noticiero Científico Cultural Iberoamericano nos presenta un acelerador de partículas, una máquina para medir eventos ocurridos en diferentes momentos de la historia. Nos visita en Interfaz Gloria Jadra Gutiérrez, subdirectora de Difusión y Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para hablarnos de su segunda feria. Las prácticas profesionales en Dinamarca es el reportaje que nuestra colaboradora Elis de León nos presenta en el estudio. El Templo Mayor abre sus puertas a la exposición Reina Roja. Quédate a ver los detalles aquí en Interfaz. Es viernes y Fernanda Flores nos presenta las recomendaciones culturales para este fin de semana. Conoce cómo funciona el resguardo de los archivos fílmicos en la Cineteca Nacional. El cine mexicano y el libanés llegan a un convenio de colaboración dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Javier Aranda nos confiesa que ha leído El consultorio de la doctora Ilustración de Carlos Monsiváis. Y en los deportes, Eduardo Gaitán nos presenta un reportaje sobre judo en la UNAM. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Así es, hoy es viernes de que esté con nosotros Javier Aranda y uno de sus grandes temas es cuando habla sobre Carlos Monsiváis, muy cercano a lo que fue su trayectoria y su vida, así que hacia el final del programa estaremos hablando con Javier Aranda. Antes permíteme contarles que es importante siempre tener en cuenta este contexto del sistema iberoamericano. Son 22 países muy importantes de la región iberoamericana, 3 en Europa, que es España, Andorra y Portugal, más toda América Latina, Sudamérica, Centroamérica, México como Norteamérica y por supuesto el Caribe. Estos 22 países forman parte de un sistema de instituciones que se han venido desarrollando a través de los años. Entre ellos está la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría General Iberoamericana, que es la encargada de organizar estos encuentros bianuales de lo que son las cumbres de jefes de Estado y de ministros que precisamente, de hecho, se inauguraron por primera vez en 1994 aquí en México, en la ciudad de Guadalajara, para ser precisos. Bueno, pues con el transcurso del tiempo se han organizado importantes actividades. Hay, por supuesto, encuentros culturales, encuentros educativos. En todos estos organismos también está la Organización Iberoamericana de la Juventud, la Organización Iberoamericana de Justicia, en fin, todo un mecanismo que permite unirnos, acercarnos, entender nuestras diversas culturas y sobre todo respetarlas. Dentro de estos sistemas hay una agrupación, un organismo que se llama Ibermuseos. Por supuesto es fomentar, preservar y interactuar con todo lo que son los museos de nuestra región. Para ello es muy importante, por supuesto, acercarnos a esto y de esto iniciaremos hoy. Hoy hablaremos sobre este importante esfuerzo que se hace en el seno de lo que es la Secretaría General Iberoamericana. Y es que los museos son parte esencial de la cultura de un país. En 2008 se creó la iniciativa Ibermuseos, un programa de cooperación en la que más de 10,000 museos dialogan y comparten estrategias de trabajo. México fue la sede del 10º aniversario de esta plataforma, donde se acordó trabajar para el fortalecimiento de los museos iberoamericanos. Con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural en la región iberoamericana, se creó el programa Ibermuseos. La iniciativa tiene su origen en el primer encuentro iberoamericano de museos en Salvador de Bahía, Brasil, celebrado en 2007. Fue firmado como un programa durante la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago de Chile en 2008. Desde entonces, se ha consolidado como un importante espacio de fomento y articulación de políticas públicas para los museos de la región. Ibermuseos es un programa que podemos decir de los programas de éxito. Es un gran programa de cooperación. Estamos hablando de una red
de un programa de cooperación que trabaja en red con 10,000 museos en la región. Yo te diría principalmente dos de los grandes resultados que está teniendo Ibermuseos. Uno de ellos es el Registro Iberoamericano de Museos y otro de los grandes resultados que podría yo mencionar en cuanto a lo que es la sistematización de información generada, en cuanto al poner orden de alguna manera para de ahí también seguir tomando decisiones, es la creación del Observatorio Iberoamericano de Museos. Este 2018, el programa cumple 10 años, por lo que autoridades de 9 de los 12 países que lo integran se reunieron en el Museo Rufino Tamayo para trazar la ruta que seguirán durante los próximos años. Iberoamericano de Museos. Se calcula que el registro iberoamericano va a contener 9,000 registros de museos. Hasta el día de hoy tenemos 7,523 museos ya registrados, que permite evaluar la fortaleza de la institución museística en la región iberoamericana. Esta plataforma es única en su género, no existe otra plataforma que registre los museos desde esta latitud. Las acciones se enfocan a consolidar la red iberoamericana de museos, conformada por más de 9,000 recintos en los 22 países de la región. Además, busca promover mecanismos de intercambio, fomentar la circulación de acervos y exposiciones, lo que también fortalece la relación iberoamericana. Es un momento en donde la cultura y el desarrollo están perfectamente en diálogo y donde además, no solamente en el espacio iberoamericano, sino en la agenda internacional, está mirando y considerando que la cultura, entendida la cultura como una manera de ser, con matices, es necesaria, puesto que todo lo que es el diálogo político, todo lo que es el diálogo en la región y fuera de la región, necesita de esa perspectiva y esa mirada y esa consideración de lo que son las diferencias, y eso es cultura. Y para Chile ha sido una instancia, un espacio que ha colaborado con la validación de varios procesos internos en nuestro país relacionados con museos. Por ejemplo, el desarrollo de política pública hacia el área de los museos y, por otra parte, el conocimiento, obviamente, de lo que está pasando en otros países iberoamericanos, desde el punto de vista, desde lo que hacen los estados respecto a los museos, pero también desde el punto de vista de la actividad general de los museos, ha sido un insumo muy significativo para poder desarrollar acciones, generar líneas de trabajo específicas. El programa Ibermuseos ha ayudado a que los países que lo conforman implementen políticas públicas en sus museos y apliquen experiencias de otras naciones. Así es, puede encontrar más información sobre esta plataforma muy interesante de cooperación sobre nuestros museos en ibermuseos.org. Otro organismo y esfuerzo que me olvidó comentar es precisamente también la creación del canal iberoamericano en todo este sistema del cual Televisión Educativa forma parte muy activa. Seguramente ya han visto un noticiero, espacio informativo que se llama Iberoamérica al Día, también hecho aquí en esta casa de trabajo. Es una aportación, es un contenido que aporta México a todo este sistema iberoamericano. Así que no se pierda esto y más, le tendremos más información, por supuesto, sobre estos esfuerzos que se están haciendo día a día en nuestro sistema iberoamericano. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook estamos transmitiendo completamente en vivo, también en YouTube, y nos puede seguir en @AIEDMX, así que síganos también, ahí tendrán todos los reportajes, todas las entrevistas que hagamos y que estamos haciendo. Regresamos. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Inscríbete al curso sabatino de inglés en el CELEX ESIME Unidad Azcapotzalco. Inicia el 4 de agosto. Y ayer le presentamos un reportaje sobre la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Hoy vamos a explorar algunas de las plataformas y aplicaciones a través de las cuales genera y difunde contenidos que contribuyen a la educación ambiental. El cuidado del medio ambiente y la diversidad biológica es vital para la sustentabilidad de las naciones.
Es necesario que nosotros conozcamos cómo cuidar la biodiversidad, porque la salud de la biodiversidad se refleja en la salud de los seres humanos. Entonces, todo lo que es bueno para el ambiente es bueno para nosotros. En México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad trabaja intensamente para generar y difundir información enfocada en la protección del ecosistema. Para difundir toda esta información y para que la gente conozca y participe, pues nuestro principal medio es el sitio web, que se llama Biodiversidad Mexicana, y es www.biodiversidad.gov.mx. En ese sitio están todos nuestros eventos que organizamos, están todos los temas que desarrollamos y la página está construida para que la gente aprenda. Tenemos un banco de imágenes que tiene más de 100,000 imágenes, fotografías e ilustraciones que son públicas. La gente las puede descargar. Tenemos nuestra biblioteca en donde están todos los libros, carteles. Tenemos una revista que se llama Biodiversitas, que sale cada dos meses, salen 3 artículos, escrita por científicos mexicanos. Esa tiene como un nivel de prepa. Y tenemos secciones para niños desde preprimaria, primaria, secundaria. Tenemos mapeado el currículum de la Secretaría de Educación Pública para que los maestros puedan tener acceso muy rápido. Tenemos, por ejemplo, muchas exposiciones fotográficas en las rejas de Chapultepec, en las rejas de San Juan de Aragón, a veces conferencias que se anuncian aquí. Tenemos los eventos para que la sociedad participe y entonces la gente puede organizar pues salidas al campo, a los parques, a limpiar playas, películas, documentales, charlas, conciertos. Ahora sí que es una variedad y ha tenido mucho éxito porque empezamos muy pequeñitos y actualmente tenemos a veces hasta 600 actividades en todo el país, ¿no? Incluir a los mexicanos en el proceso de cuidado y reserva del medio ambiente ha influido de manera positiva para el país. Y una de las estrategias fundamentales para atraerlos fue la implementación de más plataformas y una app llamada iNaturalist. Para muchos jóvenes, muchos adultos, las matemáticas pueden ser una materia, una disciplina compleja, difícil de asimilar, difícil de desarrollar. No obstante, también puede ser divertida y por supuesto es fundamental para nuestro desarrollo social. Viendo precisamente este reto, investigadores del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado un nuevo método que mejora las dinámicas de enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas para muchos estudiantes es la ciencia más difícil de aprender. Por ello, alumnos del Instituto Politécnico Nacional recolectaron información proporcionada por gente dedicada a la educación y desarrollaron el sistema experto aplicado para niños de sexto de primaria. Lo que nosotros realizamos es una herramienta de apoyo para niños de sexto año de primaria en la asignatura de matemáticas, la cual consiste en que el profesor puede identificar los estilos de aprendizaje e inteligencias que predominan en su grupo para él formular nuevas estrategias. Basado en el modelo de Bandel y Grinder, el cual recopila información visual, auditiva y kinestésica, el sistema funciona con información obtenida por entidades, donde de una base de conocimientos, los docentes elaboran un subsistema de justificación que permite visualizar soluciones a una problemática definida, realizar recomendaciones y ajustar la manera en cómo cada niño aprende matemáticas. La metodología también puede ser aplicada para cualquier asignatura y nivel educativo. Lo que impulsó a los alumnos a desarrollar el sistema fueron los resultados de la prueba Planea de Educación Básica, en la que se constató la dificultad que tienen los alumnos para aprender matemáticas. El sistema experto aplicado para niños de sexto de primaria está disponible en versión web y versión escritorio. Pues ahí está, hasta versión web, versión escritorio, en fin, muchas alternativas para que las matemáticas sean nuestras aliadas y las usemos, las desarrollemos, las aprovechemos, las disfrutemos. Ahora vamos a la cápsula que nos comparte el noticiero científico cultural iberoamericano, otro espacio iberoamericano de los que hemos venido hablando, también muy importante, de muy reciente creación. En esta ocasión nos muestra un acelerador de partículas, que es una máquina que tiene la capacidad de fechar y medir eventos ocurridos en diferentes momentos de la historia. Este noticiero científico lo puede usted ver en todos los canales públicos en México.
Un acelerador de partículas es una máquina que tiene la capacidad de fechar y medir eventos ocurridos en diferentes momentos de la historia. Para lograrlo, utiliza una técnica llamada espectrometría de masas, considerada la más sensible del mundo y está siendo utilizada en el Instituto de Física desde el 2013. Es una máquina que acelera partículas. Todos ellos tienen diversas aplicaciones, todas ellas interdisciplinarias, dentro de la arqueología, dentro de la geofísica, las ciencias ambientales, el clima, las ciencias forenses, la física nuclear y la astrofísica nuclear. Nos permite determinar abundancias de elementos, de ciertos elementos radioactivos que están presentes en la naturaleza en muy baja concentración. Con esta técnica nosotros podemos medir isótopos radioactivos del carbono 14, como el carbono 14, como el berilio 10, aluminio 26, yodo 129 y plutonio, entre otros. Su principal estudio es del carbono 14, el cual se encuentra en diferentes formas dentro de la naturaleza y se mide dependiendo los cambios que ha tenido con el paso del tiempo. Por ejemplo, a través de los dientes y con una previa preparación, se puede calcular la fecha de nacimiento de una persona y la edad de una roca o un fósil, alrededor de los últimos 50 o 60.000 años. El uso de carbono 14, el principal uso puede decirse que es la datación de objetos arqueológicos. Pero también nosotros hemos desarrollado proyectos de investigación en medio ambiente, tratando de determinar la contaminación con aerosoles, con compuestos carbonosos en la atmósfera, asociados al material particulado que está suspendido en la atmósfera. Lo que nosotros medimos es precisamente algo que fue vivo en cuestiones arqueológicas. Necesitamos un tejido, pelo, hueso, un carbón, algo que fue madera, algo que estuvo vivo y que estuvo en contacto con el ambiente y que absorbió carbono 14. Actualmente, el acelerador de partículas del Laboratorio de Espectrometría de Masas trabaja en la datación de acuíferos que están siendo sobreexplotados. Además, trabaja en la identificación de los cambios de clima que se presentan en diferentes entornos ecológicos e identifica las características y condiciones de los desastres naturales que se han dado a lo largo de la historia. Y bueno, es un placer, como siempre, poder hablar sobre lo que son las lenguas indígenas. En México en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para que formemos parte intrínseca, quienes la conocemos y quienes no las conocemos, quienes se han podido acercar, quienes dominan alguna lengua indígena, quienes se han adentrado en esta cosmovisión de lo que son los pueblos originarios. Pero bueno, por supuesto los esfuerzos se siguen dando y hablaremos de un interesante tema que es la segunda Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales que se celebrará en el CENART. Y para ello está con nosotros Gloria Jadra Gutiérrez, subdirectora de Difusión y Asuntos Internacionales del INALI. ¿Cómo estás, Gloria? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Estoy contenta de venir a invitar a la gente, de venir a platicar de una cosa que es súper importante para el desarrollo del país, para tener un país más incluyente y más justo, además, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar, si me lo permites, de esta segunda Feria de las Lenguas Indígenas, cuáles son sus objetivos, cuándo va a ser, qué vamos a poder encontrar, y después hablamos un poco de lo que hace el INALI, y por supuesto todo esto de lo que son nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, nuestras lenguas indígenas, en fin, todo este importante tema que traemos a la mesa hoy en Interfaz. Platícanos de esa segunda feria. Fíjate que la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales se va a llevar a cabo del 9 al 12 de agosto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta celebración será el 9 de agosto de cada año y siempre hemos dicho que este tipo de conmemoraciones nos da pie a pensar, a reflexionar sobre qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde distintas trincheras y desde cada uno de los espacios en los que trabajamos por reconocernos multiculturales, por sentar las bases para una multiculturalidad verdadera, cotidiana, por saber qué estamos haciendo todos
por valorar y fortalecer el uso de las lenguas indígenas, por ejemplo, y no solamente el uso de las lenguas indígenas, los saberes tradicionales, el respeto a la naturaleza, a las formas de convivencia entre el pueblo y además con la naturaleza. Entonces, esta feria se va a llevar en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, y entonces es un motivo justamente de feria, como somos los mexicanos, de alegría, de compartir, de sentar las bases para reconocernos multilingües, en medio de un ambiente que te permite darte cuenta de que los pueblos originarios están vivos, las lenguas indígenas son vitales y están presentes en muchísimas y en todas las manifestaciones culturales del país. Claro, es una feria que, bueno, seguramente podremos conocer aspectos gastronómicos, aspectos de la misma, por supuesto, lenguas indígenas, un poco de literatura, de lo que se hace. Y creo que vale mucho la pena. Son 3 días, por ejemplo, habrán especialistas. ¿Qué podemos ver más aterrizadamente? ¿Qué podemos vivir? Y si estará en qué parte de la explanada del CENAR o del recinto del CENAR, que es muy amplio. El recinto del CENAR es una verdadera maravilla. O sea, ya nada más por ir al CENAR y disfrutar las instalaciones es una cosa maravillosa. Pero además vamos a estar en la parte central del CENAR. Vamos a estar 4 días y vamos a tener conferencias, vamos a tener literatura, teatro, vamos a tener música, va a estar Romeino Gutiérrez, que es el primer pianista indígena de Latinoamérica, vamos a tener poesía, vamos a tener como invitado al estado de Oaxaca. Imagínate que Oaxaca tiene más del 40% de la diversidad cultural y lingüística del país. Nosotros en México estamos entre los 10 países de mayor multiculturalidad y multilingüismo en el mundo. Estamos entre los 10 primeros países. Entonces, Oaxaca representa más del 40% de esta diversidad cultural y entonces el país invitado es Oaxaca. Y vamos a tener pabellón gastronómico, imagínate que vamos ahorita que los chavos todavía están de vacaciones, vamos a tener un pabellón de nuevas tecnologías, porque además las nuevas generaciones de hablantes están ocupando de manera muy importante las nuevas tecnologías para comunicarse, para manifestarse, para dar a conocer también su pueblo y su cultura y su lengua, ¿no? O sea, vamos a tener un pabellón de nuevas tecnologías que va a estar muy interesante. Vamos a tener toda la producción de materiales, de libros, porque hay una enorme producción de materiales en lenguas indígenas. Tú sabes que es un derecho humano tener materiales en tu lengua y materiales con pertinencia cultural y lingüística. Entonces vamos a tener una muy vasta presentación de producción editorial en lenguas indígenas, bilingües y monolingües. No, está tremenda esta feria de lenguas indígenas nacionales, muy completa, muy amplia, en un recinto, como dices, que vale mucho la pena. ¿Por qué consideran que es importante que se fomente esto desde los niños, ¿no? Porque de repente los adultos son los que se inquietan, pero creo que vale la pena empezarlo a abrir a que los niños, los jóvenes, que escuchan hablar sobre las lenguas indígenas, los pueblos originarios, pero que también los empecemos a acercar. Fíjate que justamente la población infantil es la más susceptible a realizar cambios como con menos resistencia, ¿no? Que los adultos somos un poquito, bien dices, más reticentes a adaptarnos a las nuevas formas. Los niños se adaptan de una manera muy fácil a las cosas. Cuando tú le enseñas a un niño el respeto al otro, conocer al otro, justamente hablábamos un poquito antes, que la discriminación en realidad se da por desconocimiento del otro. Esa es la base de que nosotros nos alejemos del otro finalmente. Claro. Cuando tú lo conoces, cuando te adentras en su mundo, cuando conoces la cultura, que es parte de la cultura de la que estás viviendo y es parte de tu identidad, entonces ya lo sientes cercano. Sí. Entonces cuando tú enseñas a los niños, además vamos a tener muchísimas actividades para niños, juegos, tenemos un taller de derechos lingüísticos para los niños, con juegos y actividades lúdicas, vamos a tener muchísimas cosas para niños.
cuando tú enseñas a los niños la multiculturalidad, no solamente se convierten en sujetos de derecho desde chiquitos, sino que además de todo respetan y valoran y se integran con todos los demás. Claro, de verdad que esta feria es un pretexto perfecto para sentar las bases y reconocernos multiculturales. Es una feria imperdible, le recuerdo, del 9 al 12 de agosto en el Centro Nacional de las Artes. Vamos a hacer una pausa, Gloria, si me lo permites, y seguimos hablando de este interesante tema. Esto es Interfaz. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Continuamos platicando con Gloria Jadra González, subdirectora de Difusión y Asuntos Internacionales del INALI. Gloria, es un tema muy importante. Antes de concluir y volvamos a retomar lo de la feria, algunos aspectos importantes que creo que vale la pena destacar. ¿Cómo se está transitando, hablando, abarcando, profundizando lo que es este tema de los pueblos originarios, más allá de lo que es estas ferias y estas actividades, por supuesto, muy importantes, desde el Estado mexicano, desde la normatividad, desde las leyes, desde las instituciones del Estado mexicano, para incluir, para respetar, para difundir, etcétera? Fíjate que a partir de la modificación al artículo 2 constitucional, en donde se reconoce que México está sustentado en sus pueblos originarios y se reconoce la multiculturalidad del pueblo mexicano, se da de manera muy seria un nuevo enfoque como hacia cómo abordas las políticas públicas. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo es juntar a todos los actores estratégicos, porque las leyes ya está la Constitución, está la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, están otras leyes, ha habido una importante armonización legal, también en los estados, en los municipios, de manera local. Las leyes ya están, el asunto es de que nos apropiemos de ellas, que generemos políticas públicas con pertinencia cultural y lingüística que atiendan a la población, porque se dice fácil atender a la población de pueblos originarios del país, pero estamos hablando que hay 68 pueblos originarios y se tiene como el mito de que a cada pueblo le corresponde una lengua, es decir, que los zapotecos hablan zapoteco y los nahuas hablan náhuatl. Pero si pensamos que los zapotecos tienen 62 variantes de su lengua y que los nahuas tienen 30 y que a pesar de que el náhuatl es una de las lenguas más vitales, tiene variantes en riesgo de desaparición. Dentro de los pueblos originarios, ¿el náhuatl es el que más se habla? Sí, si pensamos en el número de hablantes, más de 1.200.000 personas hablan el náhuatl. La siguiente lengua más hablada es el maya. Sin embargo, el maya es una sola variante. Es decir, tendrá como ligeras variaciones, pero se entienden, hay inteligibilidad entre las variaciones. Entonces hay una sola variante y el náhuatl tiene 30. Entonces, en realidad hay variantes del náhuatl en riesgo de desaparición, por ejemplo, pero sí, si pensamos en el número total de hablantes, el náhuatl sería la lengua que más se habla. Entonces, si juntamos todas las variantes lingüísticas, estamos hablando de 364 variantes lingüísticas, que es lo que determina el catálogo de las lenguas indígenas nacionales, que también lo pueden consultar. Y entonces atender esa diversidad lingüística y atenderla en materia de derechos humanos, de administración de justicia, de desarrollo social, salud, educación, de verdad representa un reto muy grande. Sí, incluso curricularmente, ¿no? Lo comentabas, es aprender, saber, dominar una lengua indígena es totalmente equivalente a hablar cualquier idioma extranjero, por decirlo de una forma, ¿no? Hay algunas lenguas de los pueblos originarios tonales que son de las más difíciles del mundo, como el chinanteco o el chatino, que son lenguas de Oaxaca. Entonces, verdaderamente es un reto para generar materiales, para generar condiciones en las que podamos atender a toda la población y todos tengamos un trato digno y pero es un reto que vale mucho la pena asumir, llevar a cabo
lleve el tiempo que lleve, porque una lengua es un elemento riquísimo de cualquier cultura, ¿no? Preservarla es crecer, preservarla es crecer como sociedad, crecer como cultura mexicana, ¿no? Perderla es achicarnos, esa es mi visión, ¿no? Son formas de mirar al mundo, de nombrarlo, es traer saberes ancestrales como la herbolaria, como la comida, como la manera de tratar la tierra, de sembrar, de cosechar, los tiempos, los ritmos, caminar con la naturaleza. Yo siempre he dicho que en el momento en que nos incluyamos todos, que nos reconozcamos multilingües, que veamos todos la naturaleza y la vida y al otro como lo ven los pueblos originarios, verdaderamente tendremos otro país. Y dentro de estas 68 lenguas, ¿no? Lenguas indígenas, ¿cuáles son las que menos se hablan o las que podrían estar en este momento más en peligro de desaparecer? Hay 64 variantes en serio riesgo de desaparecer. Una de ellas que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, la yapaneco, que tiene 21 hablantes. 21 Sin embargo, y hay otras, el quiligua, el paepay. Pero más o menos ese es el promedio de personas que lo hablan. Por ejemplo, el quiligua, el paepay tienen como 100 hablantes y la población ya es muy grande. Entonces, lo que se están haciendo para fortalecer esas lenguas es generar motivos para que la misma población transmita generacionalmente la lengua, porque hubo un rompimiento de la transmisión generacional, es decir, los padres ya no querían enseñarles a los hijos. Verdaderamente ahora estamos todavía hay mucho por hacer, pero sí estamos hablando de otra historia, ¿no? Estamos hablando también de un orgullo por parte de los pueblos. Oaxaca, por ejemplo, que es el invitado de esta ocasión en la feria, en realidad ha trabajado mucho en la investigación y la revitalización y cómo hacer que la misma población transmita generacionalmente la lengua y con ella el orgullo de hablarla, de manifestarse en todos los espacios públicos, sacarla de la casa, sacarla de la cocina, sacarla de los abuelos, para manifestarte en todos los espacios públicos, ¿no? Claro, la música, la literatura, en fin. Pues qué interesante hablar de este tema contigo. Rápido, Gloria, me gustaría que nos dieras la ubicación exacta. Creo que ya ubicaste dónde va a estar exactamente, en qué parte del CENART. Vamos a estar en las inmediaciones del Blas Galindo. Ahí va a ser el acto inaugural. En el acto inaugural vamos a tener a la bellísima Natalia Cruz, que canta como Los Ángeles en zapoteco, por si no lo han escuchado. Vamos a tener también a Romeino Gutiérrez, que te decía yo que es el pianista. Vamos a tener fandango de varitas, voces de Oaxaca. Vamos a tener rap, cumbia, rock con rocker coat, en muchas variantes, lenguas indígenas. Dinos la página de internet para que ahí puedan ver horarios, fechas, todas estas agrupaciones, porque hay, en verdad, estoy viendo aquí el programa, muchos eventos. Pero verdaderamente muchos. La página es www.go.mx/Inali, y entonces ahí van a tener toda la programación que verdaderamente va a ser un gozo, y va a ser un gozo tenerlos. Perfecto, pues muchas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros en Interfaz. Esta es tu casa y, por supuesto, para seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias al público que nos ve, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Uno de los elementos fundamentales cuando uno está terminando su carrera son las famosas prácticas profesionales. Son pues elementos que creo que generan un acercamiento real, muy práctico de lo que es la realidad laboral. Y para ello le doy la bienvenida al estudio para hablar sobre este tema, aunque en otras latitudes, en otros lugares del mundo, que seguramente son ejemplos sobre las prácticas profesionales. Elis de León, quien pues formas parte del equipo de la Agencia Informativa de Educación de México, quien has estado, por supuesto, en otras ocasiones con nosotros, y te agradezco que pues como siempre, nos ilustres con tus múltiples experiencias en el mundo.
que nos traiga sobre este tema tan importante. ¿De qué se trata? Bueno, las prácticas profesionales son indispensables para comenzar a trabajar, pero no se aplican de igual manera en todas partes, ¿no? Y hay ciertas reglas o ciertas características que estas prácticas profesionales deberían de tener. En general, ciertos derechos que se deben de cumplir para los estudiantes practicantes. Como por ejemplo el salario, el tiempo. Salario, un contrato escrito, seguridad social, ciertos puntos que a pesar de que son un estándar que se tiene que cumplir, no todos los países lo cumplen de la misma manera, ¿no? Este asunto de poner Dinamarca como un ejemplo es porque entre Alemania, Suiza, Austria es uno de los países que cumple con la mayoría de estas reglas, de estos puntos. ¿Esos puntos o esas reglas que nos estás diciendo vienen enmarcados en algún organismo internacional como elementos básicos? Sí, claro, parte de los gobiernos, de la Unión Europea, del gobierno de cada uno de estos países y de la Cámara de Comercio, ¿no? Correcto. De estos países. Correcto. Bueno, pues es un reportaje que preparaste, Elis de León. Vamos a verlo, si nos lo parece, y regresamos para seguir platicando sobre, para concluir sobre esto que descubriste. Regresamos. Los diferentes tipos de habilidades de las personas han sido progresivamente reconocidas en cada vez más sectores. Tanto las competencias técnicas como las personales conforman el perfil laboral de cada uno de nosotros. Y realizar prácticas profesionales antes de culminar los estudios es una tendencia que en países como Dinamarca tiene resultados particularmente positivos. When you're in the company, you learn something completely different. You learn actually how it works in the real thing. En el contexto general de Europa, casi 4 millones de estudiantes están realizando prácticas en alguna empresa. Y un estimado de 60 a 70% de ellos consigue emplearse tras concluirlas. I believe the main strength of the apprenticeship system in Denmark is that for the apprentices and the young people or the people following it, it leads to employment. And for the enterprises, it actually leads to tailor-made workforce, so tailor-made employees, the right qualifications. Ya que esta no es la situación de otras latitudes, cabe ahondar en los pormenores de la fórmula. I have to be very focused on what are they learning to have that agility to not be unemployed in like 5 or 10 years. Los criterios europeos para una efectiva combinación de estudios y trabajo incluyen un contrato escrito, monitoreo de resultados por parte del empleador, así como un salario de acuerdo a la ley. Al concluir las prácticas, los estudiantes reciben un certificado por parte del país y de la Unión Europea, así como una evaluación de su desempeño. Estas medidas contribuyen a cerrar la brecha de incompatibilidad entre las habilidades adquiridas en la academia y aquellas requeridas por el mercado laboral. Pues muy interesante esto que nos arroja este reportaje, este estudio que hiciste, Elis, porque creo que esa transición entre terminar los estudios e iniciar tu parte laboral es muy importante, pero también es muy importante saber dónde te vas a direccionar para que tus conocimientos se potencien a la hora de estar trabajando, porque siempre hay variantes, ¿no? Pueden haber diversas empresas, pueden haber diversas actividades dentro de la carrera que hiciste para enfocarte, ¿no? Que es uno de los puntos que ahí mencionan, que es el monitoreo de resultados, precisamente para llevarte a unos mejores, valga la redundancia, resultados en un futuro laboral. Y es cosa que conviene tanto a la empresa como al aprendiz, ¿no? En este caso. Y el hecho de que el éxito en Dinamarca de estos programas es que todos los interesados, gobierno, empresas, estudiantes, se unen para crear estos programas de estudio y tienen una especie de catálogo, ¿no? de estos programas en los que han colaborado todos ellos y que hacen que esta dirección o atraer a los estudiantes aprendices sea mucho más eficiente. Claro. Y ellos aprendan lo que le es útil a la empresa y lo que le es útil a ellos para su futuro laboral. Claro, un aspecto importante, es una bisagra, ¿no? En la parte inicial de la vida laboral de cualquier joven. Y bueno, como siempre, Dinamarca forma parte de uno de los países nórdicos y siempre los países nórdicos como Finlandia, como Suecia, siempre a la vanguardia de los
pues sí, requisitos o avances educativos y también laborales. Sí, tienen esta actitud muy, como una visión muy a futuro de cada paso que hacen en este sentido, ¿no? Educativo y de inserción laboral para los jóvenes. Es como una perspectiva, ¿no? Claro. A largo plazo. Sí, es una muy definida y clara planeación. Desde la primaria, secundaria, todos los planes de estudios muy bien desarrollados, pero este elemento pues es finalmente fundamental, ¿no? Todo el mundo estudiamos para tener un trabajo en el cual nos permita pues ser felices en el fondo, pero también nos permita tener un buen nivel de vida, tener la posibilidad de no solo lo básico del ser humano, que es vivir, comer y vestirse, ¿no? Sino también pues tener alternativas como un buen sistema médico, poder accesar a un buen sistema médico, en fin, todo este aparato de vida que nos permita vivir esta vida plenamente, ¿no? Y creo que estos países buscan siempre este tipo de alternativas. Exactamente, sí, cumplen con esta perspectiva y tratan de darle lo necesario, ¿no? Tanto el sueldo que decíamos, que es parte de la ley. Un sueldo, ¿no? que obviamente no es igual a alguien que ya contratan, pero que permite precisamente motivar e incentivar, ¿no? Incentiva, y justo porque no es muy grande, le permite a las empresas tener a estos chicos trabajar y obtener este beneficio doble, ¿no? ¿Tú dónde hiciste tu servicio? Con una empresa justo alemana. En una empresa alemana, porque bueno, habrá que decir que Elis tiene una importante trayectoria que has vivido en otros países, entonces por ahí siempre abarca este tipo de temáticas. Entonces estuviste en una empresa alemana haciendo tus prácticas exacto. Que es mientras estabas estudiando allá. Sí, sí, claro, sí, una empresa que hacía comercio por medio de internet. Pues muy interesante, ya nos platicarás esta experiencia muy vivencial, así que bueno, gracias Elis de León por estar con nosotros, contarnos esta historia tan interesante desde Dinamarca, y vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy nuestro eje central dentro de este programa fue hablar precisamente de los museos a partir de ese esfuerzo que se hace en Iberoamérica, los Ibermuseos. Bueno, pues hablemos de un museo, uno de los favoritos museos aquí en México, el Templo Mayor. Recibe una visitante muy especial. Se trata de la Reina Roja, una integrante de la familia real maya que murió hace más de 1000 años. Ahora su entierro fue recreado en el corazón precisamente de la antigua Tenochtitlan. Una reina visita la Ciudad de México. No podría ser recibida en mejor lugar, el Templo Mayor. Sacbú Ajau, la Reina Roja, arribó al corazón de la antigua Tenochtitlán para llevarnos a Xibalbá. Esta muestra vincula dos universos simbólicos, el mexica y el maya. Los restos de la Reina Roja, quien fue consorte de Pacal, el más importante gobernante maya, fue descubierta en 1994 en Palenque, Chiapas. Su visita representa un puente entre el mundo prehispánico y las nuevas generaciones. Sacbú Ajau recibirá a sus visitantes con el ajuar con el que fue sepultada hace más de 1300 años. La recreación del entierro de la esposa del gobernante maya Pacal estará presente en la sala de exposiciones temporales del Museo del Templo Mayor hasta el 9 de septiembre. Vámonos a otro tipo de arte, vámonos al cine. Y es que las nuevas tecnologías de realidad virtual, esto cada vez que tenemos más frecuente en las salas de cine y en las alternativas, ofrecen precisamente al séptimo arte una perspectiva que permite vivir los films, pero cómo se crean los espacios de realidad virtual. Vamos a ver precisamente esto que tenemos preparado, y es que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato ofreció un taller en el que cineastas, diseñadores e interesados en esta tecnología pudieron crear su propio mundo. ¿Te has preguntado cómo se crean esos increíbles entornos tridimensionales con los que nos impresionan las plataformas de realidad virtual? Roberto Gutiérrez es diseñador virtual y muralista. La idea es entender los espacios virtuales, cómo se desarrollan a través de la propia creación artística. Lo que estamos viendo en la pantalla de fondo es una experiencia llamada hipercubo dimensional, la cual está totalmente hecha a mano, como si fuera una pintura, pero es una pintura virtual que tú puedes explorar
puede estar dentro o fuera de ella. Roberto compartió su experiencia en el taller de Crea tu Mundo, en la ciudad de Guanajuato. Una de las aplicaciones de diseño para realidad virtual más impresionantes es Tilt Brush, que forma parte del catálogo de creaciones de Google. Este programa que estamos viendo se llama Tilt Brush, está desarrollado por Google. Y yo pues bueno, estuve dando capacitación en Google justamente para el uso de este nuevo tipo de tecnologías, en las cuales pues el desarrollo tridimensional y virtual es lo que se está generando ahorita hacia la industria justamente del cine. Este taller está encaminado a la creación de storyboards para productores, diseñadores y todos los estudiantes interesados en la industria cinematográfica. Yo ya tengo 5 años desarrollando este nuevo tipo de tecnologías. Comenzamos haciendo una aplicación de realidad aumentada, la cual tú descargabas a tu celular, llegabas a un mural que está en un medio urbano y te ponías a interactuar junto con el mural a través de tu dispositivo. Entonces el mural cobraba vida. Los perfiles que generan este tipo de tecnologías son en su mayoría programadores, diseñadores y matemáticos. Yo creo que lo primero va a tener que ser llegar justamente hacia las escuelas, las universidades, que pues es donde los jóvenes tienen esta necesidad de crear algo. Entonces ahí es donde viene lo importante para la realidad virtual, ¿no? Que ellos puedan empezar a entenderla, porque esto es una tecnología para jóvenes. Algunos de los proyectos donde se ha implementado esta tecnología son: los 2 más exitosos, de hecho uno está hecho totalmente con es el de Björk Björk, que es la artista islandesa que hace música, y todo su proyecto justamente de hecho ahorita está en el Universum, en el cual tú puedes vivir sus videos musicales e interactuar con ella en un espacio virtual. Y el otro fue Steven Spielberg con su última película llamada Ready Player One, la cual está basada en un libro que habla justamente de un mundo virtual, el cual pues ya lo pudo recrear. A la par de su labor como desarrollador, Roberto tiene 15 años desarrollándose como muralista. Tengo murales por todo el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, y también me dedico a hacer festivales de arte urbano justamente. Tengo uno muy importante en San Miguel de Allende que se hace llamar Muros en Blanco, el cual pues somos una referencia turística de la ciudad. Este festival de murales se lleva a cabo 2 veces al año en la ciudad de San Miguel de Allende. Durante el verano participan artistas locales y nacionales, y en el invierno la invitación es para artistas internacionales. Interesante propuesta. Además de proyectar lo mejor del cine nacional y mundial, la Cineteca Nacional tiene la misión de resguardar las obras fílmicas de gran valor. La Cineteca Nacional tiene como objetivo principal preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y promover la cultura cinematográfica en nuestro país. La Cineteca Nacional, no tengo el número exacto lamentablemente de las películas, pero resguardamos en materiales fílmicos, se tienen más de 14,000 títulos de películas. Eso está resguardado en las diferentes bóvedas y en latas, pero eso solamente es la parte fílmica. Además tenemos los materiales en video y ahora en soportes digitales. Son muchísimos materiales realmente. Hay más de 120,000 piezas de materiales fotográficos, iconográficos en carteles y en otros soportes. En este lugar trabajan más de 300 personas y existen áreas como la administrativa, jurídica, financiera, económica, programación y la parte de acervos. En el área de acervos tenemos especialistas en diversos materiales, en la parte fílmica, para los soportes fílmicos, en la parte videográfica, en la parte iconográfica y ahora en la parte digital también. Pero es bastante, pues sí, somos muchas personas, ¿no?, los que colaboramos ahí en la Cineteca Nacional. Carlos Torres comenta que el material videográfico y fílmico más antiguo con el que cuentan data de 1911 a 1913 y es una colección del American Film Institute, aunque no está directamente en la Cineteca. La tecnología es fundamental para resguardar todos estos archivos, pues sin ella los materiales de nitrato no se podrían transferir a nuevos soportes digitales. La tecnología nos permite hoy en día poder ver, poder visualizar y consultar estos materiales y también catalogarlos, porque había materiales que no se sabía más que un número o un título y no sabíamos si estaban completos o no, y la tecnología nos ha permitido ahora poderlos ver, poderlos escuchar, poderlos consultar. Torres destaca la importancia de que los cineastas cataloguen su material y se acerquen a las instituciones para que puedan tener un respaldo.
La ley de cinematografía plantea que se tiene que dejar una copia en depósito legal en la Cineteca Nacional, y esto tiene un sentido que es justamente la preservación, pero pueden acercarse por lo menos a los archivos también de las universidades o cualquier archivo audiovisual donde pueden ellos dar una copia para que se resguarde, no confiarse a que en su casa en 2 discos duros ya va a estar protegida la obra. La norma de preservación indica que deben existir 3 ejemplares de cada obra en diferentes espacios con una distancia de por lo menos 5 kilómetros entre uno y otro para prevenir cualquier pérdida total. Y seguimos hablando de cine. México y Líbano buscan alternativas para fortalecer su cooperación en el séptimo arte. No hay que olvidar que en la época de oro del cine mexicano se contó con la aportación de varios actores de origen libanés como Leonora Amar, Esperanza Issa, Mauricio Garcés y Antonio Badú. Ahora se busca que este lazo cultural continúe y se fortalezca. México y Líbano buscan estrategias para impulsar la colaboración en el séptimo arte. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato abrió un espacio bilateral para la reflexión entre representantes de ambas naciones. En la mesa se habló acerca de la importancia de fortalecer lazos de cooperación entre las dos industrias fílmicas. Montserrat Sánchez, directora de proyectos y eventos internacionales del IMCINE, comentó que en 2017 el 30% de las películas mexicanas fueron producidas en colaboración con 27 países. Varía mucho el por qué, las razones van, como ya lo mencionaron, por las historias, que es una parte muy importante, lo mencionaron también por el financiamiento, pero creo que también el elefante blanco en la habitación es la distribución. Las películas tienen que encontrar un mercado más allá de los festivales artísticos, aunque sea su salida natural. Pero, ¿qué es lo que hace falta para fortalecer las relaciones? En México a veces creo que tenemos muchos fondos públicos que no incentivan esta salida al exterior para buscar coproductores internacionales, y si no, podré discutirlo con mis compañeros en la mesa, cuando creo que la coproducción no solamente permite acercarse de financiamiento de otras fuentes, sino también fortalecer lazos y fortalecer los proyectos con alianzas creativas con productores y directores extranjeros, además de que abre puertas para la promoción, para los festivales y para la distribución. José Miguel Álvarez, director de apoyo a la producción cinematográfica, asegura que de las 176 películas producidas el año pasado, 55% tiene apoyo de fondos públicos, aunque destaca que en los últimos años ha crecido mucho la inversión privada en el cine. Mientras que en México estamos alrededor del 10% de cuota de mercado, que es el establecido por la ley, que hemos superado y que a veces nos quedamos un poco abajo, el Líbano alcanza el 23% en una línea creciente. El crecimiento en la producción de películas en Líbano explica el crecimiento en las audiencias, pues la gente en este país consume más cine local que en México. First, we have to say that the production has increased considerably in the past 10 years, or maybe 15 years. I remember that 15 years ago, we used to organize, the festival still exists, an Arab Film Festival, and we would struggle to find one or two feature films produced per year in Lebanon. It was really a happy year when we had a film or two. And nowadays, we're talking about 15 or 20 films produced each year. Este acercamiento abre la puerta para analizar los avances que han tenido ambos países en materia de distribución y proyección fílmica con el objetivo de acercarlas a nuevos públicos y mejorar los esquemas comerciales. What really changed among these years and what we saw is that their international visibility has increased, and when we see the films we produced in the last 3 years, they traveled a lot, they gathered a lot of audiences and spectators outside of Lebanon, also bringing out a lot of press, good reviews, and this somehow aura that the films come with when it's screened in Lebanon is starting to make an impact. En el evento fueron presentados 2 proyectos que podrían tener el apoyo de ambos países: Todo lo que tenga futuro y Sangre libanesa.
Y ayer precisamente hablábamos, tenemos aquí una de las curadoras, la curadora del Museo Franz Mayer, nos hablaba de una expresentación sobre la Virgen de Guadalupe, pero también presenta la exposición WordPress Photo, concurso internacional que contó con la participación de más de 4,000 fotógrafos, fotoperiodistas y documentalistas. Le invito a conocer este evento. El fotoperiodismo es un género periodístico que busca contar una historia a través de una imagen. Como parte del reconocimiento de esta disciplina informativa, el Museo Franz Mayer presenta la exposición WordPress Photo, compuesta por 137 fotografías ganadoras. El encuentro con la imagen se complementa con un programa de actividades educativas que incluye conferencias, un ciclo de cine, visitas guiadas y un taller de fotografía para jóvenes de 17 años en adelante, el cual les permitirá adquirir conocimientos básicos. Lo más importante es que la gente se pueda enterar de lo que está sucediendo en todo el mundo, porque es un premio donde está reconociendo el trabajo de muchos fotógrafos alrededor del mundo, y la gente que ni tiene idea de muchas cosas llega acá y se sorprende, no sabe que están pasando estas cosas. Entonces creo que es muy importante esta forma de transmitir lo que sucede. Este concurso internacional contó con la participación de 4,548 fotógrafos, fotoperiodistas y documentalistas. Sin embargo, el jurado otorgó premios en 8 categorías a 42 especialistas de 22 países. Entre ellos se encuentra el venezolano radicado en México, Ronaldo Schmidt, quien ganó el primer premio del WordPress Photo con una fotografía titulada La crisis de Venezuela. Reconocimiento al trabajo, son 15 años haciendo ese trabajo, 2 meses en Venezuela, entonces siento que da este espacio, ¿no? Que de repente haces una pausa, te ganas este premio y te reanima, ahora vamos a seguir trabajando. Es más compromiso con el fotoperiodismo. En esta 61ª edición se premió lo mejor del fotoperiodismo mundial en diferentes categorías: noticias generales, noticias de actualidad, temas contemporáneos y proyectos a largo plazo. Asimismo, se galardonó a los especialistas en medio ambiente, gente, naturaleza y deportes. La libertad de prensa es fundamental, porque solamente si hay libertad de prensa, los fotoperiodistas pueden tener la libertad de contar las historias que quieran, historias conocidas, pero también historias desconocidas. WordPress Photo 2018 espera a los amantes de la imagen digital y los nostálgicos del bromuro de plata, hasta el 23 de septiembre en el Museo Franz Mayer. No hace mucho tuvimos en el estudio a Pedro Valtierra, uno de los grandes mexicanos en materia de fotografía, que precisamente siempre ha defendido a capa y espada este tipo de expresiones, el fotoperiodismo, ya que precisamente son posibles, son generadores de cambiar conciencias a partir de una imagen, un clic, un flachazo que permite mostrar un problema, generar una conciencia sobre una circunstancia social, por supuesto, reflejar alguna actitud, una actitud de descontento, una actitud que nos permite a nosotros como sociedad reflexionar, valorar alguna circunstancia. Se han mostrado muchas fotos sobre el tema de la migración, por ejemplo, que actualmente pues, es uno de los grandes retos del siglo XXI. Así que, bueno, pues vale mucho la pena darse una vuelta por el Franz Mayer y ver esta interesante obra de fotoperiodismo del WordPress Photo. Así que, pues otra alternativa para estos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos, ya está listo Javier Aranda. Me gusta cumplir estas promesas y había dicho que ya está con nosotros Javier Aranda y por supuesto platicar de un tema muy interesante. Creo que puede decir que es uno de tus temas favoritos, es uno de tus escritores favoritos, fue tu amigo, fue una persona que conociste bien y creo que además fue clave, ¿no? Dentro de el mundo cultural del siglo XX. Carlos Monsiváis, Javier Aranda. Hola Omar, qué gusto verte acá de regreso. Bueno, hasta ahora te veo yo. Ay, no, al contrario, un placer también estar aquí otra vez compartiendo mesa. Muy bien. Y sí, bueno, pues la propuesta de lectura, yo pensé que ya el mundo editorial de Carlos Monsiváis se había detenido, pero por fortuna no. Sí. Hay Carlos tuvo el tino de hacer secciones en donde había 2 armas que utilizaba, y en el mejor sentido de la palabra arma, digamos, utilizaba
el sentido agudo de la crítica, pero también el sentido del humor, que es parte de... Tenemos la idea de un Carlos que tenía frases ingeniosas, lapidarias, con mucho humor, pero como frases, ¿no? Nada más. Sí. Y Carlos, durante toda su vida, se dedicó a cultivar también una zona que tiene que ver con el humor, con la que creaba como pequeñas fábulas, como pequeños relatos cargados de humor, o sea, y ahí no se salvaba nadie, no eran solamente textos con mucho humor crítico, humor negro muchas veces, de los políticos, que es, digamos, la carne habitual para muchos cronistas que hacen crónica irónica, sino la gente común, las costumbres que tenemos arraigadas. Él también las tomó en una columna que se llamó El Consultorio de la Doctora Ilustración. Él publicó en varios medios columnas, otras se llamó De la Grilla a la Silla, el clásico Por mi madre Bohemios, que surge en 1968, yo creo que hablaremos más adelante de esa columna. Y en este caso del Consultorio de la Doctora Ilustración es como más amplio el espectro, es un panorama social en donde el cronista se burla, digamos, de nuestras inercias tontas muchas veces, de nuestras costumbres sin sentido, pues para darles un contexto, para hacernos sonreír, y realmente en un país en donde somos como muy solemnes, empezar a leer este tipo de columnas que, desde mi punto de vista, cuando vi algunas hace mucho tiempo en las hemerotecas, pensé que se iban a perder, o sea, como que eran textos para los días de ese momento que pegaban muy bien, pero ahora que las publican en forma de libro, es una selección, me sorprende que siga manteniendo, digamos, viva esa prosa, ese humor, aunque algunos referentes no los tengamos muy claros, quedan fijos gracias a la prosa de Carlos Monsiváis. Y estaba pensando otra cosa, construye también sus imágenes, que yo creo que este tipo de textos pueden circular muy bien en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Yo de hecho ya escogí varias para subirlas después de esta conversación contigo, porque realmente hay que compartir este tipo de cosas de un humor, de autocrítica incluso del acto de escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces me sorprende mucho, me gusta mucho escuchar ese Carlos que lo tenía como perdido un poco en el tiempo, y es un Carlos con mucha visión crítica, pero también con mucho humor. Y creo que es un libro, es un texto, es una obra, es algo, compendio muy oportuno para, sobre todo, las nuevas generaciones, porque nuestra generación, Javier, estábamos acostumbrados a vivir con Carlos Monsiváis todo el tiempo, porque lo leíamos en infinidad de expresiones periódicas, en los periódicos, en columnas periodísticas, hacía muchas presentaciones en televisión. Él formaba parte de nuestro día a día. Por supuesto, eran muy vigentes sus obras, pero de repente, después de su muerte, hace prácticamente 8 años, no sé, murió en 2010, quedó un vacío, ¿no? Quedó esa permanencia de Carlos Monsiváis. Para acercarse a Carlos Monsiváis, pues había que ir a una librería, definitivamente, a lo mejor meterse a internet. Pero las nuevas generaciones, dentro de estos 10 años que se han ido desarrollando, no tuvieron esa acercación, y creo que este libro puede desempolvar un poco esa obra de Carlos Monsiváis tan necesaria, ¿no? Porque Carlos Monsiváis, como tú bien lo decías ahorita, nunca va a perder vigencia. No, y fíjate que esta puerta de entrada al trabajo de Carlos Monsiváis me gusta mucho para los jóvenes, para quienes no lo vieron con una presencia constante, porque a veces hay textos o ensayos o crónicas de una densidad, digamos, conceptual bastante fuerte, que puede no ser asimilada tan fácilmente por los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en Las herencias ocultas, que es un libro estupendo, magnífico, de la tradición cultural y literaria en varias partes de América Latina, y cuando uno entra por ejemplo, el Consultorio de la Doctora Ilustración, entra en un campo de gozo del uso del idioma, del humor por el humor, y de ahí podemos pasar a otro tipo de textos de Carlos. Claro, entonces este tipo de son frases aisladas. No son frases, son como pequeños cuentos. Son pequeños cuentos totalmente nuevos, no son retomados de su obra anterior. Son retomados de columnas que publicó hace mucho tiempo. Correcto. Entonces jugaba mucho con esas columnas en donde le preguntan a una doctora, oiga doctora, me ha pasado esto, etcétera, y les contesta. Entonces, a partir de ahí, él construyó el Consultorio de la Doctora Ilustración. Nada más que los personajes que la consultaban eran absolutamente absurdos, ridículos, desternillantes, y él empezaba a construir a partir del absurdo una lógica también absurda, muy lúcida, para hacernos ver
las tonterías que tenemos muchas veces frente a nosotros o formamos parte de ella. Claro, sin duda alguna, Carlos Monsiváis, un elemento fundamental para entender muchos aspectos de nuestro siglo XX. Javier, cómo se desarrollaba pues, la parte de la política, los espectáculos, nuestra cultura. Si me lo permites, vamos a hacer una pausa y regresamos para poder hablar un poquito más de esta pues, cosmovisión, ¿no? De lo que es Carlos Monsiváis, de lo que fue precisamente nuestra parte. Me comentan que solo tenemos 1 minuto y medio, así que me gustaría que pudiéramos concluir con esta parte, Javier. Claro que sí. Bueno, pues lo dices bien, era una visión poliédrica, era una visión, la de Carlos Monsiváis, en donde por su gran capacidad de análisis y por su gusto y curiosidad, digamos que lecturas sobre el cine atravesaban la crítica dura, también las lecturas antropológicas y todo, en este caso de este libro en particular, todo confluye simplemente para hacernos reír. A mí me sorprendió, estuve releyendo cuando venía para acá en el metro y me empecé a reír porque ya lo había leído. Entonces sigue provocándote mucho gozo incluso este tipo de prosa, porque te mete en su ambiente y te hace ver pues, el mundo un poco diferente, ¿no? Claro, no, pues qué bueno que traes constantemente a Carlos Monsiváis, porque vale la pena siempre tenerlo aquí, refrescarlo, hablar de él, desempolvarlo para que volvamos a generar esa curiosidad. Te agradezco mucho, Javier Aranda. Muy bueno el programa ayer de Ibargüengoitia. Otro personaje atravesado por el humor, claro. Ahí en Cuenta Conmigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y bueno, se siente extraño tener aquí en el estudio a Laliño Gaitán, después de haber estado 2 semanas allá en Brasil. Lalo, ¿cómo estás? Omarcillo, ¿tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom dia. Ya podemos aquí hablar un poco en portugués, así que... Sí, después de 15 días allá, Omar, que fue una experiencia formidable, ya pronto les estaremos trayendo los Todavía demás hay más material. Sí, muchísimo material, muchísimos trabajos que conseguimos allá. Uno muy interesante sobre el Museo de Fútbol, ¿no? Que es toda una cultura, una religiosidad increíble. Claro, es una religión el fútbol allá en Brasil, como sabemos. Pero vamos a hablar de otro deporte. ¿Qué te parece, amigos de Interfaz? Traemos el judo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una disciplina que aporta muchísimo valor a la actividad, no solamente académica, sino también deportiva de los estudiantes. Mucha disciplina, mucho respeto. Incluso hay que pedir permiso para entrar al tatami y para enfrentar al rival. Tuvimos la oportunidad de platicar con estudiantes de la UNAM, con practicantes de judo y con el profesor Hilario Ávila, que tiene una experiencia de 39 años en este deporte, medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de México 1990, y esto es el judo de la UNAM. Solemnidad, disciplina, respeto, honor. Valores que coexisten en el judo, un deporte emergido de la cultura milenaria japonesa, cuyo objetivo no es la autoglorificación, sino el encarecimiento del rival, lo que hace cada victoria aún más grande. Al compartir estos ideales, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece a sus estudiantes la posibilidad de practicar judo, de complementar su formación integral con esta arte marcial que surgió en 1882 y que hoy cuenta con cientos de miles de practicantes alrededor del orbe. El judo es un deporte de combate. Y en el deporte de combate es muy específico que no hay patadas, no hay golpes, solamente hay derribes y controles en el piso. Es una actividad que les forja el carácter. Ahora, no solamente es hacer trabajo de entrenamiento de judo, también hacen un trabajo de pesas, también hacen un trabajo cardiovascular, tienen que correr. El deporte es muy completo. Entonces, para poder hacer la representatividad de la UNAM, tienen que hacer todo este tipo de actividades físicas. Poco a poco, el representativo Puma se ha ganado el respeto de sus adversarios deportivos. En la Universidad Nacional 2018, la selección felina conquistó 2 medallas, un oro y una plata. Desde que estoy chiquita, siempre quise entrar en la UNAM. Jamás me imaginé ser representativo, pero en el momento que puedes ser representativo o que te llamen en una competencia de Isaura Flores de la UNAM, es un orgullo bastante grande. También muy pesado, pero pues esa exigencia te hace dar un poquito más todavía. Quedé en segundo lugar, perdí contra la UDG, pero pues estoy contenta con mis resultados. Así como en cada uno de los deportes del programa que ofrece la UNAM, el judo también pretende formar universitarios deportistas, es decir, un estudiante de alto rendimiento tanto en el plano académico como en el deportivo. El objetivo principal de la actividad
de judo en la universidad es representar a la UNAM en actividades deportivas, principalmente a la Universidad Nacional. La universidad les da beneficios como una beca económica, les dan también los viajes, los paga toda la universidad, les dan uniformes y la beca económica, que es muy buena también. Entonces, es una ambición de los chicos mantener su promedio académico, mantener bien sus calificaciones para poder ser alumnos regulares y de esta forma poder representar a la universidad. Actualmente nuestra máxima casa de estudios cuenta con un total de 60 judocas. Todos ellos deben mantener un buen desempeño académico, evitar calificaciones reprobatorias y acreditar al menos el 80% de asistencias. El judoka auriazul debe mostrar congruencia entre lo aprendido y lo aplicado, tanto en el tatami como en la vida diaria. Siento que me completa como persona. Me gusta... A partir de que entré, me gustó empezar la filosofía de mente sana en cuerpo sano, entonces no descuidar mis estudios, pero me agrada el poder desarrollar también mi cuerpo y también creé muchos lazos afectivos aquí. El judo es sin duda una disciplina que aporta valiosas herramientas en la formación integral de los jóvenes universitarios y nosotros continuaremos con nuestro recorrido por el programa de deportes de la Universidad Nacional. Programa de deportes de la Universidad Nacional, un semillero de grandes deportistas, la UNAM, ¿no? Muchísimos universitarios deportistas. En el judo son 60 los universitarios que practican esta disciplina y vale la pena también, Omar, hablar del judo en términos de deporte continental. Hoy acaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Por cierto, una felicitación a la delegación mexicana que hizo un gran papel, el mejor creo que en su historia. Estupendo, no estaba en el presupuesto que ganáramos tantas medallas, se llevaron de calle esta edición y fíjate, fueron 10 medallas en el judo, 1 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Mira, ahí está el impacto. Entonces, y la UNAM podríamos decir que sí es el semillero de... Claro. Por supuesto, sí, es uno de los grandes semilleros junto con el Centro Nacional de Detección de Talentos de Alto Rendimiento de la CONADE, pero también, por supuesto, que salen grandes exponentes de esta disciplina que podrían representarnos en Lima 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lima 2019, que son los Juegos Panamericanos. Es el siguiente paso. Es el siguiente paso para después llegar a las Olimpiadas con esta pues gran delegación que ojalá podamos también romper estas medallas que siempre son más complejas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, fíjate que ya con el primer paso ahora en Barranquilla 2019 más lo que se hizo en los Juegos de Río 2016, estamos superando verdaderamente a nivel deportivo las expectativas. Exacto. Pues muy interesante lo que nos comentas. Un fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria, por supuesto, de la UNAM. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Nos vemos el lunes con más Interfaz. Un fuerte abrazo.